Here's your report. Thanks, Jane. I wish I could hire a whole team of yous. Try posting a job on LinkedIn. It's the world's largest professional network. Unlike resumes, LinkedIn gives a real-time view into a candidate's skills, experiences, and more. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Find your perfect match with LinkedIn. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Como cristianos, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé si verdaderamente pertenezco a Dios? La Biblia nos da señales claras que reflejan la marca de Dios en nuestras vidas, señales que muestran que somos sus hijos, llamados y elegidos para su propósito. Estas señales no son marcas físicas visibles para el mundo, sino verdades espirituales que se manifiestan en cómo vivimos, en nuestras creencias y en cómo reflejamos la naturaleza de Cristo en nuestra vida diaria. Reconocer estas señales no solo nos anima, sino que también nos ayuda a mantener el rumbo a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. Hoy, quiero animarte con 5 señales distintas que muestran que estás marcado por Dios. Signo número 1. Estás marcado por el Espíritu Santo. La primera señal, y quizás la más fundamental, de que estás marcado por Dios, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En Efesios 1, 13, 14, el apóstol Pablo escribe: «Y cuando oísteis y creísteis la palabra de verdad, el evangelio que os salvó, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que son de Dios, para alabanza de su gloria». El Espíritu Santo se describe aquí como un sello. En la antigüedad, un sello era un símbolo de propiedad y autenticidad. Los reyes y gobernantes usaban sus anillos de sello para sellar documentos, lo que significa que el contenido provenía directamente de ellos y llevaba su autoridad. Asimismo, cuando aceptas a Cristo y pones tu fe en Él, Dios te sella con el Espíritu Santo. Esta es una poderosa declaración de que usted le pertenece a Él. Pero, ¿qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? Esto significa que eres genuinamente de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de tu salvación, el depósito, la prueba de que heredarás la vida eterna. Siempre que dudes de tu salvación o cuestiones tu lugar en el reino de Dios, recuerda que el Espíritu Santo dentro de ti es la evidencia de que Dios te ha reclamado como suyo. Este es un punto al que todo creyente debe aferrarse, especialmente en tiempos de prueba y dificultad. La presencia del Espíritu Santo no es solo un sello de propiedad, sino también una fuente de fortaleza, guía y consuelo. Cuando la vida parezca abrumadora y los desafíos sean demasiado grandes para soportarlos, recuerde que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, vive en usted. Él es tu ayudador, tu defensor y tu consolador. Te capacita para vivir una vida que refleja a Cristo. Más que eso, el Espíritu Santo sirve como un recordatorio constante de que no estás caminando solo. Dios te ha marcado con su presencia y está comprometido a guiarte, enseñarte y transformarte. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una verdad poderosa. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, confirma que somos sus hijos. Signo número 2. Marcado por la vida justa. La segunda señal de que estás marcado por Dios se ve en tu forma de vivir, específicamente en tu búsqueda de la justicia. 1 Juan 3, 9, 10 dice: «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque es nacido de Dios. De esta manera sabemos quiénes son los hijos de Dios y que son hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Este es un pasaje desafiante, pero lleno de verdad profunda. Cuando eres marcado por Dios, tu vida reflejará su justicia. Es imposible encontrar el poder transformador de Dios y permanecer igual. Cuando aceptas a Jesucristo, no solo eres salvo de la pena del pecado, estás transformado. Esta transformación comienza con la morada del Espíritu Santo y se evidencia en una vida de rectitud. ¿Qué quiere decir esto? Vivir con rectitud es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Significa buscar lo que es bueno, santo y justo. Significa alejarse del pecado y buscar activamente vivir una vida que agrade a Dios. Muchas personas en el mundo actual se contentan con vivir en concesiones, pero la Biblia deja claro que aquellos que verdaderamente nacen de Dios no seguirán viviendo en pecado habitual. Esto no significa que nunca volverás a pecar. Todos fallamos en algún momento y todos necesitamos la gracia de Dios a diario. Pero esto significa que ya no te sentirás cómodo viviendo en pecado. El Espíritu Santo dentro de ti te convencerá y te guiará al arrepentimiento y la justicia. Tus deseos comenzarán a cambiar. Te encontrarás deseando agradar a Dios más que satisfacer los deseos de la carne. Si te encuentras buscando la justicia y esforzándote por vivir una vida que honre a Dios, eso es una señal de que estás marcado por Él. Es una señal de que el poder transformador de Dios está obrando en tu vida. No te desanimes por los momentos de fracaso o de debilidad. El simple hecho de que desees la justicia es prueba de que Dios ha puesto su marca en tu vida. Sigue adelante, confiando en el poder del Espíritu si quiero vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Signo número 3. Marcados por la fe en Jesús. La tercera señal de que estás marcado por Dios es la fe que pones en Jesucristo. La fe no es solo un acuerdo intelectual con las verdades de las Escrituras. Es una confianza radical y transformadora en la persona y obra de Jesucristo. Gálatas 2:20 dice: Estoy juntamente crucificado con Cristo, así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y me lo entregó. Cuando estás marcado por Dios, vives por fe en Jesús. Esta fe lo cambia todo. Esto significa que ya no vives para ti mismo, sino para Cristo. Su identidad ya no está arraigada en sus propios logros, habilidades o fortalezas. En cambio, tu identidad está arraigada en Cristo. Vives por fe, confiando en que Él tiene el control, que sus promesas son verdaderas y que su plan para tu vida es bueno. Vivir por fe significa confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Significa depender de Él cuando el futuro es incierto, cuando el camino por delante es difícil y cuando el mundo que te rodea es un caos. La fe en Jesús es el fundamento de la vida cristiana y una señal clara de que estás marcado por Dios. La declaración de Pablo, estoy crucificado con Cristo, es una profunda declaración de fe. Significa que morimos a nuestro antiguo yo, a nuestras antiguas formas de pensar y a nuestras antiguas formas de vivir. Ahora Cristo vive en nosotros. La fe es la marca que distingue al creyente del mundo. Es lo que nos permite vivir en victoria, afrontar los desafíos con confianza y confiar en Dios en todas las situaciones. ¿Estás viviendo por fe hoy? ¿Confías en que Dios está contigo guiando tus pasos y obrando todas las cosas para tu bien? Si la respuesta es sí, anímate, ya que esto es señal de que estás marcado por Dios. Tu fe en Jesús es evidencia de la presencia divina en tu vida. Signo número 4. Estás marcado por la santidad. La cuarta señal de que estás marcado por Dios es la santidad. La santidad no se trata solo de comportamientos morales.
Es evidencia de que usted ha sido apartado por Dios para sus propósitos. En Hebreos 12:14, la Biblia dice: esforzaos por vivir en paz con todos y ser santos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Este versículo nos recuerda que la santidad es esencial para aquellos que están marcados por Dios. La santidad es el resultado de ser apartados, santificados y santificados por la presencia de Dios en nuestras vidas. No es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, transformándonos para reflejar el carácter de Cristo. Ser santo significa ser diferente del mundo, ser apartado para la gloria de Dios. Esto no significa que debamos aislarnos de los demás o vivir con justicia propia, sino que nuestras vidas deben reflejar la pureza, la justicia y el amor de Dios en todos los aspectos. La santidad es un estilo de vida que demuestra que estamos verdaderamente marcados por Dios. Vivimos en un mundo donde se celebran el pecado y la tentación, pero como creyentes, estamos llamados a vivir una vida de pureza e integridad moral. Esto no significa perfección, sino más bien una búsqueda genuina de las normas de Dios. Ser santo significa vivir según la voluntad de Dios, no según los caminos del mundo. Vivimos para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Cuando estás marcado por Dios, la santidad no es una opción, sino una búsqueda constante. El Espíritu Santo obra continuamente dentro de ti para acercarte al carácter de Dios, conformándote a la imagen de Cristo. ¿Estás buscando la santidad? Si es así, estás marcado por Dios, apartado para sus propósitos divinos. Signo número 5. Estás marcado por la propiedad de Dios. La quinta y última señal de que estás marcado por Dios es la propiedad divina sobre tu vida. Endostim. Cuando Dios te marca, significa que eres su posesión. Ya no te perteneces a ti mismo, fue comprado a un alto precio. Esta verdad es hermosa y debemos recordarla siempre. Dios conoce a los que son suyos. Él nos reclama como su propiedad, y ese reclamo es eterno. Estar marcado por la propiedad de Dios significa que vives bajo su autoridad. Tu vida ya no está guiada por tus propios deseos, sino por la voluntad de Dios. Fuiste apartado para vivir y cumplir el propósito que Él diseñó para tu vida. Esta señal de decoro también es evidente en su rechazo del pecado y la maldad. Como dice la Escritura, todo el que confiesa el nombre del Señor debe apartarse de la iniquidad. Cuando estás marcado por Dios, vives sabiendo que eres parte de la familia divina y tu vida refleja esta propiedad. Ya no vives para ti, sino para Él eres hijo de Dios, siervo del Altísimo, y llevas su nombre con honor. Al reflexionar sobre estas 5 señales, queda claro que ser marcado por Dios no es solo un título, sino una forma de vida. Cuando estás marcado por Dios, la evidencia es clara. Estás sellado con el Espíritu Santo, caminas en justicia, vives por fe en Jesús, buscas la santidad y vives bajo la propiedad de Dios. Estas señales no son solo para los espiritualmente más avanzados, sino que son el llamado de todo creyente que ha puesto su confianza en Jesucristo. Si ves estas señales en tu vida, no te desanimes. Estás marcado por Dios, elegido para su propósito y lleno de su Espíritu. Si aún no estás seguro, no te desanimes. Busca al Señor con todo tu corazón y Él te acercará más a Él. Recuerda que ser marcado por Dios no se trata de perfección, sino de transformación, crecimiento y la búsqueda diaria de su presencia en tu vida. Anímate hoy. Estás marcado por Dios. Vive esta realidad y permite que el mundo vea la evidencia de la obra de Dios en ti. Eres elegido, eres amado y apartado para su gloria.